Hola, ¿cómo están? Los saludo. Mi nombre es Iliana y pues les doy la bienvenida a este pequeño podcast en el cual pues tres estudiantes de un doctorado pues estarán platicando acerca de sus experiencias con relación a sus investigaciones doctorales y cómo fueron alineando a través de pues una guía, una metodología respecto a una bibliografía muy en particular, How to Write a Better Thesis, y pues les presento sin más preámbulo a los participantes. Yo soy Iliana Ortega, estoy inscrita en el doctorado de Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. Mi compañera es Alba Garnica, ella también está en el mismo doctorado, y Teo Ortiz, por el contrario, está en otro doctorado que también forma parte de la Universidad Veracruzana. Teo, si no me equivoco, es el doctorado en estudios sociales y administrativos, o perdón, económicos. ¿Cómo es exactamente el nombre del doctorado? Sí, es el doctor en investigaciones económicas y sociales. Ah, perfecto. Muchas gracias, Teo, para no equivocarnos con el nombre exacto. Nosotros coincidimos precisamente porque estamos tomando una materia que se llama Seminario de Investigación, perdón, el taller de investigación, y con el doctor Edgar Saucedo, quien pues tanto Teo como yo tenemos la fortuna de ser pues sus doctorantes, ¿no? Él nos está guiando en la construcción de nuestras tesis, y pues Alba, pues interesada también un poco en aprender un poquito más sobre cómo mejorar la estructura de su documento doctoral, pues decidió inscribirse, ¿no? Entonces, pues aquí coincidimos, y la idea pues es platicar, como ya les comentaba al inicio, un poquito acerca de nuestra experiencia con la intención de que ustedes también en algún momento, si se encuentran en una situación similar, pues puedan encontrar algún consejo, alguna idea, alguna pauta que pudiera servirles en el futuro. Y pues bueno, él les comentaba, nosotros vamos a estar platicando precisamente de un libro que nos explica cómo escribir una mejor tesis, ¿no? Pues la idea es que vayamos platicando un poco acerca de los capítulos que fuimos viendo y cómo nosotros los estuvimos aplicando en cada uno de en cada una de nuestros apartados de nuestras investigaciones doctorales. Si les parece, no sé si Alba o Teo quieran platicarnos un poquito respecto al capítulo 7, en donde hablamos sobre cómo establecer la contribución de nuestras investigaciones. Em, Sí, claro. Bueno, también hacer connotación de que este libro ha sido pieza clave importante en esta formación, sobre todo porque, bueno, cada uno de nosotros tiene temas de investigación diferentes, ¿no? Por ahí, si no me equivoco, Ileana está enfocada en el sector económico, Teo en el sector de la salud, ¿no? Pero dándole un giro económico, y pues bueno, yo también en las ciencias administrativas, pero enfocada más a la agricultura. Entonces es interesante o va a ser interesante ver en este podcast cómo es que por medio de una misma metodología o de un mismo libro podemos llegar a pues formar estas investigaciones. muchas gracias, Alba. Teo, ¿qué nos comentas? Sí, justamente, ¿no? Como se comentaba en el libro, ¿no? La contribución pareciera en una perspectiva, ¿no? Antes del libro, que era como que algo que tiene que estar como que muy definido y que tiene que estar como que muy delimitado de todas las otras ciencias, ¿no? Pero cuando fuimos revisando esto, pues nos abre el panorama de que tiene que ser una contribución que tiene que estar transversalizada en toda la tesis y que tiene que verse desde diversas perspectivas para poder crear una contribución realmente que sea abordada desde diversas áreas, ¿no? Como comentaban mis compañeras, tenemos diversas áreas de estudio y en mi caso, que es la salud, bueno, tienes la parte desde la salud pública, desde la economía, desde las ciencias sociales, para crear estas contribuciones que tengan una perspectiva más integral. No sé si les pasó, pero bueno, yo lo llegué a platicar en la clase cuando vimos este tema, que las tesis las consideraba como precisamente documentos complejos, ¿no? Que
como tal, la contribución no debía de ser algo tan explícito, ¿no? Sino más bien era como incluso una cuestión filosófica, ¿no? Pues como les repito, pues sí, sí compleja, que no cualquiera lo debería de comprender, ¿no? Y precisamente a partir de la literatura de este libro y con las sesiones que tuvimos con el doctor Edgar, pues sí me pude dar cuenta que realmente es todo lo contrario. Nosotros en cada uno de los capítulos, desde la introducción incluso, ¿no? Cuando estamos hablando del marco teórico, estamos hablando del marco contextual, cuando hablamos de la metodología, de las conclusiones, de los resultados, en cada uno de estos capítulos debe de estar plenamente establecido el por qué estamos haciendo la investigación. Debe ser claro, ¿no? Y es algo que va muy ahorita de la mano con esto de la democratización de la información, ¿no? Que es un tema pues, que se platica ya recientemente en un nivel académico, incluso doctoral, ¿no? Donde ya no se trata de hacer aportaciones complejas, sino sencillas, que cualquiera pudiera entenderlo, ¿no? Y yo creo que la contribución aquí, pues sí, debe estar bien puntual. Y otra de las cosas que a mí me ayudó mucho fue a precisamente analizar el por qué estoy haciendo la investigación que realizo, ¿no? Como platicaba Alba, pues yo estoy realizando una investigación en temas financieros, en temas de inclusión, muy particularmente en mujeres habitantes de comunidades rurales, ¿no? Y a partir de tener pues estas ideas fue que yo me empecé a cuestionar, bueno, ¿para qué va a servir mi tesis? ¿Qué voy a aportar tanto teórica como prácticamente en la investigación? ¿Y cómo lo voy a plasmar eso en los documentos, ¿no? En cada uno de los capítulos, como pues bien lo platica el autor de nuestro libro, de nuestra bibliografía, ¿no? Y pues pues sí, para mí esta parte pues me sirvió muchísimo. Sí, claro. Además, bueno, algo que quiero complementar con lo que dijiste es que justamente cuando hablamos de contribución, pues decimos, bueno, ¿en qué va a ayudar mi tesis o qué vas a subsanar, ¿no? Pero también lo que a mí me voló un poquito la cabeza fue que tenemos que buscar qué vacío existe tanto en la literatura como en la práctica. Y por medio de la contribución vamos a sustentar el por qué existe ese vacío y cómo es que nuestra tesis va a contribuir a llenar ese vacío. Entonces, creo que eso también es importante porque a veces igual nos confundimos, o bueno, yo solía confundirme, de hecho, en la tesis de maestría que hice, me gustaría volver a leerla porque creo que no estuvo completamente bien esa contribución, pero pues sí, ahora ya queda más claro. Justamente ahorita lo que comentaba Alba, ¿no? A veces cuando es nuestro primer acercamiento a una tesis, cuando es la primera vez que tenemos ahora sí que la oportunidad de hacerla, nos resulta muy complejo, ¿no? Yo recuerdo cuando hice mi primera tesis me tardé mucho tiempo en hacerla, creo que salí la maestría y me tardé un buen tiempo porque era muy complicado escribir, ¿no? Y tratar de delimitar los resultados, tratar de hacer la discusión y demás, era muy complejo y justamente esa idea, ¿no? De que no solamente escribir para un público selecto, ¿no? Sino también acercar la ciencia o las investigaciones a un público más general para que vea que las contribuciones que uno está realizando e investigando y lo único que pueda aportar sea también del conocimiento público y en un lenguaje sencillo para que sea entendible, ¿no? No solamente centrarnos en una situación elitista, ¿no? De que solamente las investigaciones académicas tienen que ser para los directivos, para el personal, por ejemplo, en mi caso sanitario, de los tomadores de decisiones y políticas públicas, sino también para poder informar a la población sobre algunos aspectos que pueden ser dañinos, ¿no? Que esas tales situaciones sobre los determinantes que pueden afectar sobre su salud y otros elementos. Y justamente eso, pues también lo hemos ido puliendo en el largo de este curso, ¿no? Es decir, acercar a la ciencia a otros grupos. Ujú. Sí, claro, Teo. Pues bueno, si les parece bien, vamos a pasar con el capítulo de los resultados. No sé si se acuerdan que aquí, pues, la información que se nos presenta es que no debemos de hacer una presentación caótica de la información.
sino que la idea es que cuando nosotros vayamos a campo, recolectemos la información y ahora sí la procesemos, tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de presentar estas interpretaciones en nuestro documento de tesis, ¿no? Tenemos que ser bien claros a la hora de establecer nuestros criterios de inclusión y exclusión de la información, el uso de tablas, ¿no? Favorecerlo, el de gráficas, ilustraciones incluso, para que sea una presentación muchísimo más efectiva de los resultados, ¿no? Esto es un proceso bien complejo y que nos va a llevar bastante tiempo, pero pues al final yo creo que mientras tengamos la posibilidad de hacerlo bien, pues va a ser muy difícil que la tesis pudiera ser refutada, ¿no? No sé qué opinas, Alba, al respecto. Pues bueno, justamente, y bueno, creo que me voy a adelantar un poquito. Creo que lo que más me dejó esta clase fue justamente esta diferencia entre los resultados y la discusión. Por eso les digo, me voy a adelantar un poquito. Muchas veces yo lo leía en artículos científicos y cuando yo lo redactaba en mis propios artículos, como que yo decía, esta parte es muy repetitiva, ¿no? Los resultados y la discusión, pues como que son lo mismo, ¿no? Nada más que en otras palabras. Y justamente con este libro me doy cuenta que la discusión, como su nombre lo dice, discute tus resultados con las teorías que los sustentan o con los artículos que ya están previos. Entonces, en esa parte tú vas a discutir que sí, que no y cómo lo sustentas tú. Y en los resultados, como bien menciona Ileana, debemos de ser muy claros y muy concisos porque vamos a obtener muchísima información a lo largo de todas nuestras investigaciones y tenemos que ser claros en qué vamos a presentar y cómo lo vamos a presentar. Hay bastantes formas de presentarlo, ¿no? Con gráficas, con modelos, con bueno, estos software estadísticos, etcétera, pero tenemos que ver también qué son estos factores que intervienen en esos resultados. Entonces, bueno, eso les digo, adelantándome un poquito fue lo que más como que me voló la cabeza porque era algo que ya venía trabajando, pero que no lo había visto de esta manera. Y justamente ahorita retomando un poco lo que comentaba Ileana, esta idea de presentar los datos, ¿no? A veces también por un mal diseño metodológico, porque no sabemos qué recolectar, se recolectan información que está de más como tratar de recolectar por si acaso me sirve, la cual se nos puede escapar de nuestra investigación y al final todo es algo muy caótico, como mencionaba en el libro, ¿no? O sea, no es representar ni exponer todo lo que encontramos, sino que es exponer realmente lo que nos interesa y lo que estuvimos buscando, ¿no? Porque a veces, en mi caso, me he encontrado con algunas tesis que he ido revisando así cuando he estado haciendo la revisión bibliográfica y encontramos resultados que exponen más allá de lo que buscaba la investigación. Y uno se pregunta, ¿y eso de dónde salió? ¿O en qué momento se integró? Ni siquiera aparece en la en la tabla de variables, ni siquiera aparecen los objetivos, ni en los criterios, ni nada. Y eso, bueno, también parte de un mal diseño metodológico, tanto de investigación como estadístico, al momento de recolectar, elaborar los instrumentos y todo este procedimiento y tratamiento que se tienen que hacer a los datos. En mi caso, también, bueno, me formé en estadística, entonces esa parte me encanta la representación de los datos porque nos mencionaban en la especialidad de que una imagen puede darte más información que una tabla, ¿no? E incluso puede ser atractivo hacia el lector el cual puede ser mucho más fácil y más atractivo poder visualizar los datos, cómo se relacionan con otras variables, ¿no? Por ejemplo, en una tabla de datos solamente podemos representar frecuencias, porcentajes, y nos quedamos hasta ahí, ¿no? Hasta una tabla 2x2 para una cuadrada u otras pruebas, pero solamente se quedan en eso, ¿no? Incluso si podemos, por ejemplo, una correlación, también puede ser una tabla, pero también podemos representarla en un mapa de calor, en unos gráficos mucho más vistosos que a la simple vista nos van a indicar, por ejemplo, a mayor color, a una tonalidad más saturada, nos genera una mayor intensidad, u otros elementos que nos pueden brindar mucho más panorama, ¿no? También aquí podemos, también, como en la investigación que estoy realizando sobre mortalidad potencialmente evitable, esta, la geoestadística, al representar las tasas de mortalidad de los mapas, es mucho más atractivo porque ahí también te puede dar una idea y un contexto de qué zonas en nuestro país hay mayor mortalidad o mayor prevalencia de ciertas enfermedades, que en una tabla no te lo va a decir, porque en una tabla lo puedes organizar en orden alfabético, por la clave de la entidad del municipio y otro,
en una imagen realmente te va a dar este contexto, este panorama tan amplio en el cual podemos realmente vincular y relacionar otros elementos u otros estados que comparten ciertas características, incluso podemos agrupar. Y sí, realmente esta representación visual de los datos es un reto porque como bien comenta Alba, hay muchos software que te dan muchos gráficos, pero también hay que encontrar el gráfico idóneo para el dato idóneo, ¿no? Entonces, sí representa una situación compleja, pero que si uno lo puede dominar y lo puede representar, es muy enriquecedor para el público objetivo de nuestra investigación. Sí, perfecto. Yo creo que me quedo con lo que comentaste, Teo, de que es complejo, ¿no? Definitivamente es una actividad compleja, pero yo creo que cuando estemos redactando, ¿no? En los resultados, la pauta sería yo esto lo tengo establecido en mis objetivos de la investigación, en caso de que no lo tengamos como contemplado como parte de nuestra metodología, pues entonces yo creo que sí sería como un parte de un criterio de exclusión, ¿no? No se trata de poner todo lo que encontramos, sino aquello que sí sea relevante con respecto, pues, a la comprobación de nuestra hipótesis o refutarla, o por el contrario, o más bien para el cumplimiento de nuestros objetivos de la investigación. Sí, y Y algo bueno, más que recuerdo en el libro, mencionaba de que no hay que ser tan repetitivo con los datos, ¿no? O sea, si vamos a poner una tablita y si luego queremos poner una imagen, pues ya tenemos ahí una duplicación de resultados, ¿no? También no se trata de llenar un apartado de resultados solamente con gráficos y tablas que nos van a decir la misma información, ¿no? Y también recuerdo esa parte de que cuando estamos escribiendo, por ejemplo, una tabla, es ver cuáles datos son los más importantes o los más relevantes y no describir todos, ¿no? Porque podemos empezar de que se encontró que la muestra estuvo integrada por el 50% de hombres y 50% de mujeres, ¿no? Entonces ahí ya repetimos totalmente los datos, ¿no? Ya prácticamente leemos toda la tabla, lo cual puede ser cansado y tedioso para nuestros lectores. bueno, pues no sé si pasamos ahora con el capítulo que nos hablaba acerca de las discusiones y también el de las conclusiones, porque si ustedes recuerdan, los vimos de manera conjunta, son los capítulos 9 y 10, y aquí yo sí tengo como bien claro el momento en el que analizamos esta parte de la tesis, porque para mí era prácticamente lo mismo, ¿no? Que las discusiones y las conclusiones tenían que estar integrados en un solo apartado, por así decirlo, y ya con la clase, con el análisis del documento, ¿no? De la bibliografía, pues me pude, pues ahora sí tener este momento de iluminación en donde no son como tal lo mismo, pudieran a lo mejor sí estar integrados en un mismo capítulo, pero sí es bien importante tener bien claro cuáles son las discusiones, ¿no? Y cuáles son las conclusiones. Lo que recuerdo, ¿no? De que nos platicaban los autores de este libro es que los resultados precisamente, perdón, las discusiones es el análisis como tal de los resultados, ¿no? Aquí se busca que exista una reflexión crítica, ¿no? Hay que, pues, debatir con el cuerpo teórico, perdón, que es la primer parte de nuestra tesis doctoral. Hay que hacer debates, ¿no? Hay que hacer una interpretación de los hallazgos, una hay que destacar las implicaciones, las nuevas ideas que surgen, ¿no? Pues todo esto es como parte precisamente de las discusiones y por el contrario, las conclusiones, ¿no? Es como una síntesis de los hallazgos, pero más que nada, pues hay que hacer la respuesta definitiva de que sí, con respecto al objetivo de la investigación planteada, hay que abordar, sí, la interpretación de los resultados, pero de manera como más breve. Hay que también incluir lo que se ha aprendido como parte de esta investigación doctoral, que tiene que hacerse de manera pues relevante, ¿no? No solamente es un resumen, sino que hay que explorar futuras implicaciones de nuestras investigaciones, a lo mejor lo que quedó pendiente por nuestra parte, lo que pudiera llevarse a cabo en el futuro. No sé, Alba, tú qué me puedas comentar respecto a estos capítulos que analizamos. Pues sí, justo al igual que tú, fue un momento de iluminación. Como les digo, yo tenía más la duda entre discusiones y resultados,
Pero justo en la parte de de la discusión, creo que también en este punto hay que redactar o decir cómo estamos manejando esas limitaciones o contradicciones que suelen suceder, porque hay que decirlo, también una investigación no es lineal. Muchas veces suceden limitaciones que no se tenían previstas, suceden contradicciones, o vaya, no se está llevando la planeación por causas externas como se planteó desde un principio, entonces también hay que decirlo en esta parte. Y en las conclusiones, aparte de esta síntesis muy importante de todo el trabajo, es muy importante dejar abierto qué otras futuras investigaciones se pueden realizar, ¿no? Porque, como bien lo hemos mencionado, nosotros solo estamos abarcando una pizquita, ¿no? De lo que es todo nuestro campo. Se pueden abarcar muchísimas más investigaciones y hay que dejarlas abiertas para otros futuros investigadores y sobre todo recalcar que es un área en la que se puede seguir investigando. Teo, Sí, ¿qué nos platicas? sí, claro, fíjate que en su momento, cuando empezaba en esa parte de escribir y mi primera tesis y esto, yo recuerdo que en las ciencias administrativas, en la maestría que yo realicé, me preguntaban, pero ¿por qué vas a poner una discusión? Con los resultados basta, ¿no? Ujú, No tienes por qué poner más allá de lo que ya es encontrarse en los resultados. Ahí puedes terminar tu tesis. Y ese fue mi primer acercamiento porque dije, bueno, yo creo que he visto artículos que sí discuten resultados, los comparan con otras investigaciones y creo que eso fortalece la investigación y puede ayudar a ver el panorama general, ¿no? No solamente la investigación, sino también cómo se encuentra el estado del arte cuando realizamos las búsquedas, al momento que estamos haciendo nuestra revisión bibliográfica. Ahí vamos encontrando diversos elementos para poder ya después trasladarlos a la discusión. Pero en ese sentido, eh, para mí sí fue muy complejo tratar de escribir una discusión. Realmente hubo un momento en el cual yo dejé de escribirla, me tardé como un mes de dejar de escribirla porque sentía un bloqueo de no saber por dónde empezar, porque es muy complejo. A veces cuando tenemos muchos datos y es muy abrumador, tanta información de resultados, cuando empiezas a escribirlo, dices, ay, pero como mencionaba Alba, ¿no? Esto suena muy similar a lo que ya escribí en resultados y cómo lo voy a trasladar a otra parte, ¿no? Entonces ahí es ahora sí que tenemos que ir agarrando esa experiencia de que inicia la discusión, o en mi caso, inicia la discusión partiendo de la hipótesis, ¿no? ¿Qué pasó con nuestra hipótesis? Es que nuestro trabajo de investigación tiene una hipótesis, ya sea estadística o de trabajo, ¿qué pasó con ella, no? Y posteriormente, ya mi organización mental es de que voy por objetivos, empiezo a ver los datos, los voy analizando, discutiendo, también sin caer en la redundancia de la información, porque claramente pues ya los pusimos en resultados, pero ir tratando de encontrar, de acuerdo a nuestros intereses, cuáles son los datos más importantes que podemos rescatar y discutir con otras investigaciones, no solamente en el contexto local, sino también en el contexto internacional, ¿no? Porque diversas investigadores pueden contribuir y podemos discutir y encontrar diferencias de por qué nosotros encontramos este resultado. En Europa se encontró uno diferente, o en Sudamérica, o en Norteamérica. Cambian esos datos, ¿no? Si bien las poblaciones son distintas, debe haber ciertas metodologías que nos puedan ayudar a estandarizar esos resultados y así poder comprender más allá del panorama que nos representa, ¿no? Y como bien comentaba también Alba, en toda la investigación no tiene que salirnos perfecta, ¿no? No siempre tenemos que encontrar un p-valor significativo, tenemos que encontrar los datos súper fantásticos, ¿no? Creo que toda investigación contribuye al estado del arte, porque para muchos investigadores también puede ser un parteaguas de que, bueno, aquí ya encontré en México, en Jalapa, Veracruz, una persona que investigó tal cosa, y bueno, usó tal metodología, posiblemente haya fallado su tamaño de muestra, posiblemente los criterios de inclusión o exclusión fueron distintos, entonces hay que ampliar el tamaño de muestra para encontrar un resultado diferente, ¿no? E incluso no repetir esa investigación también podría ser el caso. Pero más allá también de esto, encontramos estas limitantes, ¿no? Cuando encontramos, ahorita con la pandemia de COVID-19, puede verse una barrera, una limitante para aplicar encuestas, por ejemplo, ¿no? Entonces, se puede establecer en la discusión, mi investigación tuvo tales limitantes porque no pude aplicar mis encuestas por tal motivo, no me dieron permiso de aplicar, entrar a los hospitales por las situaciones de COVID-19, medidas de bioseguridad, entre otros. Entonces, también es importante mencionar cuáles fueron nuestras limitantes para poder acceder a la información, ¿no? Entonces, a eso creo que es algo que también aporta muchísimo a las investigaciones en la parte de discusión. Y al final, recuerdo que se cierran esas investigaciones con la contribución de cómo estoy contribuyendo yo, ¿no? ¿Qué fue lo que encontré? Y cómo esto puede discutirse con lo que se encontró en Estados Unidos, en Canadá o en otros países, y ya ahí generarse un pequeño consenso de qué estamos encontrando y por qué posiblemente pudieran estar ahí, ¿no? Y de ahí surge lo que comentaban
ambas, de darle un panorama más amplio a la investigación, o de encontrar nuevas áreas de oportunidad o incluso repetirla, pero para que este camino de seguir informando y encontrando cosas que nos pueden ser de utilidad, no solo a nosotros, sino a la población en general, pueda ser, bueno, pues una contribución que realmente sea, que aporte, ¿no? Muchas gracias, Teo. Pues bueno, ya para ir cerrando, vamos a platicar un poquito respecto a cuál es nuestro aprendizaje personal, ¿no? Y qué hemos aplicado hasta este momento. No sé si Alba quisieras comenzar con este, pues, cierre de Claro esta que sí. aportación. Claro, claro, Ileana. Pues bueno, miren. Creo que el aprendizaje que más me ha impactado que me deja este taller de investigación es comprender que pues la tesis no únicamente es recopilar información y hacer un argumento que defienda y que genere conocimiento, ¿no? Sino que es incluso un ejercicio más reflexivo y creativo, ¿no? Creo que yo siempre he estado un poquito peleada con la creatividad, siempre me he jactado de no serlo, pero ahora estoy viendo que, por ejemplo, cada capítulo, cada cosa que yo redacte, tiene que ser creativa, tiene que ser estratégica y sobre todo reflexiva. ¿Para qué? Para que no nada más lo entienda yo y la gente a la que va dirigida, ¿no? Sino que todos aquellos que puedan leerla, lo pueden entender y les genere un conocimiento. De igual forma, este libro y esta clase me ayudó a pensar que una tesis no nada más va a informar, sino que tiene que dejar huella. Por ejemplo, en mi caso, que estoy trabajando un modelo de transferencia de ecotecnología para agricultores, pues no dejarlos de lado, ¿no? Sino considerarlos y saber que mi tesis al final va dirigida a estos agricultores y que si a lo mejor los agricultores no van a leer las 200 páginas de mi tesis, pero sí dejar huella en ellos y que de alguna manera yo pueda transmitirles esa información. Claro. Muchas gracias, Alba. Teo, ¿tú qué nos comentas ya para ir cerrando? Sí, yo me sentí muy identificado en un apartado del libro, mencionaba de que hay diversos estilos de tesistas, ¿no? Que cada uno, recuerdo esa parte, ¿no? Que comentaba de que está el que siempre busca información y busca y busca y busca y acumula información y que le dice el tutor, ¿no? De, oye, ¿y para cuándo, no? Y pues sigue acumulando, ¿no? Entonces, como que nunca llega el momento para esta parte, ¿no? Y he de reconocer que yo fui de esos tesistas que se empeñaba en seguir buscando información porque decía que no era suficiente lo que tenía y me costaba mucho delimitar y ponerme un alto hasta qué punto dejar de buscar porque seguías buscando y encontrabas más información y dices, ah, qué interesante, ¿no? Puedo seguir y puede aportar, ¿no? Y pues buscabas, le dabas en la bibliografía de ese artículo y te mandaba otro y dices, ese también me puede servir. Entonces era un sinfín, ¿no? Entonces me gustó mucho el libro en esa parte cuando mencionaba de que hay quien tiene la habilidad para leer una parte y pensar, conectar luego con la idea y escribirlo, pero también vemos aquellos que nos gusta y nos apasiona seguir sumergidos en un mar de información y después tratar de compaginar todo esto en un escrito. Y eso fue creo que una parte muy importante que me deja esa enseñanza de que todos tenemos un estilo de aprendizaje, un estilo de escritura distinto que ha sido moldeable a partir de los años, ¿no? Y los grados académicos que hemos ido cursando y que nos va manejando esto todo, ¿no? Y también otra parte muy importante que me deja el libro del aprendizaje, como comentaba Alba, que hay que también tener responsabilidad social de no solamente extraer la información, ¿no? Sino también dar contribuir a la sociedad de que estamos, ahora sí, digamos, en este punto de que que extrayendo información para que no sea una práctica extractivista, ¿no? Que tengamos integridad científica y ética para que esos datos también puedan ser devueltos a la comunidad y sean enterados de lo que se hizo a partir de su información que podemos recolectando. No podría yo estar más de acuerdo con los dos. Creo que también coincido, ¿no? Con la parte creativa, esto de redactar de una manera bonita, sencilla, pero al mismo tiempo manteniendo ese rigor científico, ¿no? Que debe destacar en una tesis y por el otro lado, pues ir definiendo qué tipo de investigador somos y en la medida de lo posible, pues evitar ser los acumuladores que nada más no avanzamos y ahí tenemos datos y datos. Yo creo que también un poquito sumado a lo de Teo, pues el ir escribiendo, sí, vamos leyendo, yo creo que no vamos a dejar de leer hasta que entreguemos la tesis, ¿no? Porque siempre puede haber un documento que a lo mejor una semana antes de que sea nuestra presentación de defensa de tesis, que sea como que se suma relevancia que pueda, pues
ya sea enriquecer o contradecir alguno de nuestros argumentos, ¿no? Entonces, la lectura pues sí debe de ser permanente y pues, pero al final, como dices tú, Teo, llegar pues a entender hasta qué límite voy a dejar de acumular, pero a lo que voy es que la escritura es constante. Yo me he encontrado con documentos que digo, ah, bueno, esto creo que me va a servir para la metodología, pero como ahorita estoy haciendo el marco, perdón, el estudio del arte, por ejemplo, ¿no? Pues no lo voy a redactar, ahí lo voy a guardar y lo voy a tener pendiente para cuando ya empiece a escribir la metodología. Y no, o sea, la idea es de que podamos tener a lo mejor distintos documentos o un documento con distintos apartados, ¿no? Pero en todos podemos ir ya sumando, ¿no? A lo mejor como tal, pues no va a quedar ya el definitivo, pero sí van a ser pequeños borradores que nos van a permitir cuando nos encontremos en esa etapa de construcción, ya sea de la metodología, de las conclusiones, de la discusión, etcétera, lo que en algún momento tal vez dijimos, esto me va a servir para el futuro, pues ya aquí lo tengo, ya lo prediseñé, ahora le doy una forma completa para que vaya amalgamado con todos los capítulos de mi tesis y pues eso creo que también es bien importante, no esperarnos a escribir cuando nos toca, sino ya de una vez irle adelantando a cada uno de los apartados. Y pues bueno, yo creo que con eso vamos a dar pues por concluida esta sesión. Les agradecemos a todos los que tengan la disposición de analizarlo. De verdad deseamos que pues cualquier dato que aquí pudieran recopilar pues les sirva a la hora de ustedes también estar trabajando en sus documentos doctorales o sus tesis, a lo mejor de maestría, de licenciatura, en el momento en el que se encuentren. Vamos a dejar al final pues como pie de página de este video, la bibliografía completa por si les interesa conocerla. Es una lectura muy, muy recomendada. Es muy sencilla y que definitivamente les va a servir a todas y a todos. Pues les agradezco mucho, Alba, te agradezco, Teo, y pues con esto nos despedimos. Hasta pronto, cuídense mucho. Gracias, hasta luego.